Buenas tardes. En primer lugar, decirles que es para mí un honor el poder estar aquí presente formando parte de este aniversario, este 7º aniversario de Ingeniería Civil en la Universidad San Marcos. Como les digo, voy a intentar explicarles el lema, digamos, de mi ponencia, que es Infraestructuras del Transporte y Ciudad, y estoy abierta a cualquier duda que tengan ustedes. Bien, el espacio público es un bien escaso y es un bien acotado, es un bien finito, que nos lo disputamos todos. Realmente, cuando uno observa el espacio urbano, puede ver que tanto el peatón que camina, como las bicicletas en las ciclovías, como los carros, los autobuses, las combis, los metropolitanos, los BRTs, que también van ocupando una parte de esa plataforma. En definitiva, los propios tranvías, todos estos modos de transporte de uno u otro tipo, todos ellos quieren un trocito de ese bien tan finito y tan escaso como es el espacio público, el espacio urbano. Y, por lo tanto, este espacio entra en una fuerte competencia para su aprovechamiento. Aquí les he puesto una imagen real de lo que es la congestión en Lima. ¿Y qué sería un modelo urbano sostenible? Un modelo urbano sostenible es aquel que conjuga, que aúna todo, digamos, lo que se refiere al transporte, a la propia edificación, a la parte, digamos, de servicios, de energía, agua, materiales, y al propio tejido urbano, al propio planeamiento urbano y ordenación del territorio. Realmente, la movilidad cotidiana de las personas es un fenómeno que todos lo podemos ver, que es creciente, es un fenómeno complejo y realmente da la sensación que no tiene fin, ¿no? La sensación que da es de que las grandes ciudades contemporáneas niegan la existencia de los límites y realmente vemos que hay muchos modelos de ordenación urbanística que lo que hacen es extenderse en poca altura, pero ocupando como si fuera una mancha de aceite toda la superficie que pueden y más, ¿no? Otros modelos no, otros modelos sería el lado opuesto, consisten en grandes rascacielos que en sí mismo ocupan poca superficie de ese bien escaso del que hablamos. Los planes de movilidad urbana deberían estar basados en una concepción integral de esa movilidad, que hace referencia y que, por lo tanto, planifica y proyecta los medios de transporte, la organización de los diferentes usos que le pretendemos dar al territorio, esos usos que antes hemos visto, y la ordenación de las distintas funciones que se van a realizar en dicho espacio público. Bien, el análisis de las pautas de movilidad, en definitiva, los tiempos de desplazamiento, sí son una variable muy importante, pero no son la única para poder evaluar y valorar la eficacia de un modelo urbano. A mí me gusta hablar de que el transporte estructura el territorio, pero también los nuevos planeamientos y la nueva ordenación territorial demanda unos servicios de transporte. Es aquello que no se sabe qué es lo primero, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es crear una nueva zona en la ciudad en donde vamos a crear edificación para que puedan ir a vivir personas, para que pueda haber equipamiento público, servicios públicos, y no pensamos en darle el servicio correspondiente de transporte con un medio o con distintos medios, esa zona nunca va a poder tener el derecho a la movilidad. Y al revés, si nosotros, por ejemplo, prolongamos un metro, un tranvía hacia las afueras de una ciudad y no hay nadie que viva en ella, difícilmente ese modo de transporte va a ser utilizado. Pero sí que es cierto que con toda probabilidad habrá personas que pensarán que es una buena zona para vivir en ella, dado que de entrada ya tiene, digamos, ese transporte, ¿no? Esa facilidad para la movilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de accesibilidad,
siempre estamos conjugando esos conceptos de urbanística como la estructura física de la ciudad que produce esa demanda de la movilidad y la transportística como esa oferta de transporte que a la vez induce localizaciones humanas, localizaciones de actividades. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una zona de la ciudad que se la dota de unas buenas redes de transporte versus otra que no tiene esas buenas ofertas, digamos, para la movilidad? Bien, pues que normalmente se puede producir una exclusión social a ciertos colectivos de la población. Por eso es tan importante visualizar siempre el vértice social de la sostenibilidad. En definitiva, qué disposición tienen las redes de transporte versus esa estructura territorial. Y es ineludible que los beneficios en una mejora de la accesibilidad derivada de que se realicen inversiones en el transporte revierten inequívocamente en aumentar el valor de ese suelo. O sea, invertir en transporte público provee de ventajas en cuanto a la accesibilidad a ciertas parcelas o a ciertas edificaciones, a ciertos predios, ¿no? Con lo cual, esos predios, digamos, que se ven beneficiados por esa inversión en el transporte, cosa que otros predios quizá no tengan. Y por lo tanto hay un tema de plusvaluas y de revalorización de predios que, como digo, se sabe que ocurre y se ha comprobado en todas las ciudades, ¿no? Por tanto, también es finito y es un bien escaso el número de predios que se van a beneficiar de las ventajas de la accesibilidad. Entramos, por tanto, en un mercado de competencia de pagar más por aquellas propiedades que tienen mayor accesibilidad. Bien, es un poco lo que ya he dicho antes, la revalorización de los predios está totalmente relacionada con esa mayor accesibilidad. Este tema se viene estudiando desde hace muchos años en distintas ciudades del mundo, sobre todo para lo que son sistemas ferroviarios pesados, pero pesados es tipo metro, o livianos tipo metro ligero o tranvía, y en entornos urbanos en países desarrollados. Todo ello muchas veces invocado por el propio sector o por una necesidad del propio sector privado, inmobiliario. Por otra parte, pensemos que los transportes mecánicos, en especial los medios privados, o sea, el carro, los mototaxis, etcétera, son los responsables de nada más y nada menos que el 35% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y esas emisiones son las principales causas del cambio climático y son los mayores consumidores de energías no renovables, o sea, energías fósiles, como es el caso de la gasolina, del gasoil, etcétera. Una de las áreas prioritarias para muchísimos organismos y muchísimos países a nivel internacional es el área de la movilidad versus la del medio ambiente. O sea, lograr una movilidad sostenible para poder conservar nuestro medio ambiente, que vuelve a ser un bien también muy preciado. Y la accesibilidad, en su concepto más universal, tanto la física como la económica como la social, viene condicionada por los componentes espaciales, pero también los temporales, y por el sistema de transporte que finalmente se implante y, por tanto, ese elemento tecnológico. No es lo mismo, digamos, los beneficios que reporta un autobús que los beneficios que reporta un metro subterráneo. Bien, dicho esto, que es un poco enmarcar, digamos, el tema, ¿no? El leitmotiv de esta presentación, sí me gustaría pasarles con cierta rapidez unas cuantas imágenes para que nos hagamos la idea de que no existe un único modo de transporte que nos vaya a solucionar una necesidad en una determinada ciudad. Todo depende de qué ciudad se trata, qué número de habitantes tiene, cómo es su ordenamiento territorial, cómo es su urbanismo, cómo son las actividades que realiza la mayor parte de la población, qué
movilidad tiene esa población, en qué franjas horarias se mueve, qué matrices, orígenes, destino desarrolla, etc. Aquí podemos, por ejemplo, ver el maglev de Shanghái, que es un tren de alta velocidad, pero que se usa muchísimo, no solamente para largo recorrido, sino que realmente va incluso hasta el aeropuerto. O sea, es algo que no es exactamente como un metro, no tiene tanta ocupación, pero sí es muy utilizado por todos los chinos que viven en esa ciudad. Tenemos el Transrapid de Múnich, que es algo parecido, y uno se pregunta cuál es la percepción social de la alta velocidad. Bueno, si seguramente a un niño le hicieran pensar en la alta velocidad, pues se imaginaría un tren con alas, ¿no?, que va muy rápido. Bien, Shanghái metro pesado, subterráneo, es la mayor explotación, la mayor red integrada de metro del mundo por su número de kilómetros. No es menor Madrid, también una red integrada de metro subterráneo. Aquí pueden ver algunos de sus intercambiadores monomodales o intermodales como Príncipe Pío o Nuevos Ministerios. No llega a los 500 y pico kilómetros, pero tiene 300 y pico, un pico bastante alto. Washington o Milán, que también tiene metro pesado y subterráneo. Estocolmo, aprovecho para decirles que a mí me parece uno de los metros más bonitos, que además realmente está hecho sobre la propia roca excavada, porque es un terreno que se sostiene muy bien, y simplemente con un shotcrete y una pintura se logra el efecto que vemos aquí. Copenhague, en cambio, es una red mucho más limitada en Dinamarca y es un metro ligero, si bien es automático. Para luego ya pasar, fíjense que vamos de más a menos, ¿no?, de mayor a menor, a lo que sería menos que un metro ligero, que es un tranvía. Y, contrariamente a lo que muchos técnicos piensan, el tranvía se adapta perfectamente a cascos antiguos y tan preciosos y tan bien conservados como pueden ser el de Sevilla o el de Ámsterdam. No es en absoluto nada ruidoso, es más, a veces se le tiene que propinar algún tipo de ruido para que la gente no lo cruce sin darse cuenta y no hayan mayores atropellos. Bien, recordar que Lima tuvo un tranvía en el 1878, o sea, bien temprana edad. Aquí podemos ver lo que era el anuncio de la temporada de baños de Lima a la punta. Pasaríamos luego, después de lo que sería un metro ligero y un tranvía, pasaríamos a un BRT. En definitiva, un autobús que va por un carril totalmente segregado y, por lo tanto, no invadible por otros medios de transporte. Caso de Bangkok, caso del famoso Transmillennium de Bogotá. Aprovechando esta imagen de Bogotá, ustedes mismos verán aquí cómo se forman inmensas colas de BRTs. ¿Eso qué quiere decir? Bogotá tiene tantos millones de habitantes como Lima y hace muchísimos años, tantos como 70, que da vueltas a ver cuál sería la buena solución, la adecuada solución para su movilidad. Pero entre tantos da vueltas, de momento solo tiene el Transmillennium. Entonces, el debate siempre está en si el metro tiene que ser subterráneo o tiene que ser un metro aéreo tipo el que existe en Lima en la línea 1. Pero como digo, ahora parece ser que se van a decidir, pero de momento pues el tema no se solucionaría. Y aquí tenemos la ecovía de Quito, que no deja de ser otro BRT con carril segregado. Bien, hemos visto ahora todo lo que serían medios ferroviarios o de autobuses, digamos, pero parecidos a lo que viene a ser un carril segregado ferroviario. Pero pensemos que hay ciudades que tienen otro tipo de intercambiadores a nivel de modos de transporte, o sea, otros tipos de medios de transporte. Por ejemplo, este es el caso de Satolas, en Lyon, Francia, una estación que por su estética seguro acertarán que está hecha por el arquitecto Calatrava. Aquí confluyen muchos medios de transporte, el cercanías, el alta velocidad, el metro subterráneo, el autobús, el taxi, etc.
Aquí tenemos la zona cero, la zona donde hubo el accidente, el terrible accidente de las Torres Gemelas en New York. Este es el mismo arquitecto Calatrava que Satolas Lyon, al que se le encargó que en esa zona, que en subterráneo hay un metro, se hiciera un intercambiador que fuera a la vez un monumento a las víctimas. Bien, aquí tenemos la estación de Kowloon en Lantau, en una isla que parte desde Hong Kong con un carril, con una vía, como una carretera, o sea, un tema de medio de transporte por viario, por carretera, pero a la vez el rojo es el mismo en paralelo en ferrocarril. Con lo cual, cuando uno llega a esta zona del aeropuerto de Lantau, se encuentra que ahí llegan los carros, los autobuses, llegan los ferrocarriles, a la vez llegan también evidentemente los taxis, ¿no? Por lo tanto, viene a ser otro intercambiador intermodal, o sea, de muchos modos de transporte, del cual vemos aquí una sección de cómo a distintas profundidades, y uno al lado del otro, discurren y se posicionan esos distintos modos de transporte que facilitan el cambio de uno a otro. Otro intercambiador más modesto, Villejuif, Louis Aragon, me equivoqué aquí, perdón, pone Aragon, es Aragón en Francia. Aquí consiste en un park and ride, debajo del park and ride una estación, una terminal de autobuses, y en subterráneo discurre el metro aparte de los taxis y las ciclovías. Este es un gran intercambiador de autobuses en Plaza Castilla, en Madrid, otro en Lloret de Mar, en Gerona. Esto se lo pongo para que vean que una simple parada de autobús también es una terminal del transporte, en este caso de los autobuses. Es la mínima expresión de una terminal donde uno toma el transporte o lo deja cuando se baja del autobús, pero que no por ser pequeña hay que diseñarla sin criterio y tiene que tener una estética y una, sobre todo, funcionalidad adecuada. Bien, esto es mi ciudad natal, Barcelona. Aquí tenemos esta vía verde, que es la vía verde de la Sagrera, debajo de la cual discurre la alta velocidad que penetra la ciudad de Barcelona. Además discurren las cercanías, esos trenes que van desde la ciudad hasta las ciudades próximas, pero a la vez también discurre el metro. Y además aquí vemos cómo se ha pensado, y por eso también lo pongo, que es tan importante esta pieza de planeamiento urbanístico y de no pensar solamente en cómo voy a solucionar el transporte, en este caso, o la penetración del transporte en la ciudad, sin pensar en lo que hay encima, que es la propia ciudad. O al revés, planificar ciudad sin pensar en cómo le vamos a propinar, a facilitar esa movilidad y esa accesibilidad. Pues bien, lo que se ha pensado es cubrir todas las vías ferroviarias y crear una zona verde, por eso se le llama la vía verde del AVE de la Sagrera. Eso va a revalorizar toda esta zona, a oxigenarla desde un punto de vista de polución, de contaminación, y además, para que la operación sea autosostenible, se piensa, aquí como pueden ver en subterráneo, fíjense cuántas vías hay de distintos tipos de trenes o metros, en otros niveles están los autobuses soterrados, los taxis, y se piensa en crear una edificación puntualmente en ese gran lengua verde que hay, y con equipamientos públicos para oficinas, inclusive para viviendas, de forma que con las plusvalúas que se van a generar sea, digamos, posible crear ese espacio verde y financiar, digamos, esta operación. Bien, otros ejemplos sería la estación de Santa Justa en Sevilla. Fíjense aquí cómo se abren las vías para penetrar, ¿no?, con un abanico de vías dentro de la propia estación. O Berlín Este y Berlín Oeste, que supongo que pueden apreciar cómo debajo de estas marquesinas de autobuses está también al lado este Park and Ride, que penetra un poco, y también hay la parte ferroviaria. Esto también es una playa de vías parecida a la de Santa Justa que hemos visto antes. Bien, pero como les decía, hay otros modos de transporte, como son, por ejemplo, el caso de los puertos.
véase Rotterdam en Holanda, o el propio puerto de Barcelona, que es el cuarto del mundo en cuanto a cruceros de lujo, una ciudad muy solicitada desde el punto de vista turístico, pero otras ciudades gozan de tener un aeropuerto tipo hub, que es lo máximo que se puede tener en aeropuertos, como es el caso de Frankfurt o del Charles de Gaulle en París. Bien, esta visión que les he dado es porque creo que es importante visualizar que hay ciudades de muchos tipos, situadas geográficamente de muchas formas. No es lo mismo estar en un altiplano que estar a pie del mar, ¿no? A nivel de mar, o no es lo mismo estar en una zona empinada montañosa y que haya muchísimas pendientes en toda la ciudad, o estar en una zona llana, ¿no? Etcétera. Bien, si bajamos y aterrizamos al caso de Lima, aquí tenemos la red básica de metro de Lima y Callao, de la cual a día de hoy la línea verde, la línea 1, aérea, es la que está funcionando. Y en mi caso soy la gerente general de la línea 2 que va de Ate-Bitarte al Callao y que en Carmen de la Legua tiene un intercambio monomodal hacia Gambetta pasando por el aeropuerto. Es el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4. Esta concesión es una APP, no es una obra pública como fue el caso de la línea 1, es una estructura, el contrato APP, que en la modalidad concesión, que articula la cooperación entre el privado y el público. Y el privado tiene transferidos todos los riesgos, menos el riesgo de la demanda. Tiene transferido el riesgo del diseño, del financiamiento, de la construcción y de la operación y del mantenimiento. La titularidad de la infraestructura siempre va a permanecer en manos públicas. Bien, tan importante como tener muchos kilómetros de metro, que sí es importante, y sobre todo en una ciudad de 10 millones como Lima, en que realmente hay una necesidad acuciante de un transporte pesado. Digo pesado porque la palabra pesado se refiere a capaz de dar respuesta a una gran demanda, que es el caso de Lima. Pues tan importante como tener una buena red integrada de metro, una buena red de autobuses, etcétera, y de BRT, es tener buenas comunicaciones, buenas interconexiones, sean de un mismo modo de transporte a un mismo modo de transporte o de un modo de transporte a otro distinto. Por ejemplo, la línea 2 en 28 de julio va a conexionar con la línea 1, que vuelve a ser una línea de metro. En este caso sería una conexión monomodal. Con la futura línea 3 en estación central, monomodal, pero da la casualidad que en la estación central, cercana a ella, está también el metropolitano. Entonces, en este caso sería una conexión intermodal, además de estar al lado de un equipamiento público tan importante como es el Mali, con la futura línea 6 en San Marcos y con la propia línea 4 en Carmen de la Legua. Mire, aquí tienen una imagen del Mali, del Parque de la Exposición. Eso es un tema, son unos insumos que hay que tener en cuenta. Después veremos cómo se planifica una línea de transporte, atendiendo a qué criterios. Bien, esta línea y el ramal atraviesan 10 distritos físicamente, a pesar de que da servicio y beneficia a 13 distritos en los que viven 2,5 millones de personas. Es el primer metro subterráneo pesado y además totalmente automático, con grado de automatismo nivel 4, que se implanta en la ciudad de Lima, y uno de los pocos metros pesados subterráneos automáticos del mundo. Porque si ustedes preguntan, les van a decir que hay muchos metros automáticos, pero muchos de esos que les van a decir son livianos, son metros ligeros, como por ejemplo el caso de Copenhague. Metros pesados subterráneos automáticos GOA 4, porque también hay GOA 3, hay muy pocos. El por qué, entiendo, la ciudad de Lima se planteó el metro en automático, el subterráneo, es por dar respuesta a una necesidad que es esa gran demanda que hay. Pensemos que esa línea, con 35 kilómetros, contando el ramal, 35 estaciones y 36 pozos de ventilación y salida de emergencia con 2 patios talleres,
para estacionamiento y reparación y mantenimiento de la flota de material rodante, realmente da respuesta a una demanda inicialmente de 660.000 viajeros día, pero en el horizonte de máxima demanda 1.200.000. Mire, 1.200.000 es una cifra que hay metros de ciudades del mundo que con 6 o 7 líneas, entre todas, llevan 1 millón de pasajeros. Y aquí estamos hablando que una única línea va a llevar 1.200.000 pasajeros día. Es por esto, para poder asumir esas grandes frecuencias entre trenes, que al final van a ser de minuto y medio, que se precisa un automatismo. Aparte de que el automatismo tiene muchas otras ventajas, como es minimizar, no digo erradicar, porque si no, no pasaría nunca nada, minimizar el riesgo de accidentabilidad en el propio servicio. Cuando hay un accidente en metros, en general, eso es como los aviones, hay cajas negras, etcétera, que se revisan, en general, al final, siempre hay un error humano. Entonces, lo que hace el automatismo es minimizar dicho error. Bien, estamos hablando de los más altos estándares tecnológicos, un metro moderno y seguro, 0% gases contaminantes, porque el suministro es energía eléctrica y por lo tanto energía limpia, y además tanto durante construcción como en estado definitivo, ya cuando esté operándose, tiene un impacto mínimo en superficie. El subterráneo tiene esta virtud, uno tiene al lado el servicio de ese metro, pero ni lo ve ni lo oye, solamente tiene pues un acceso de escaleras para bajar a pie o mecánicas, un edículo para un ascensor y unas simples rejas que si uno no se fija ni las ve, que están empatadas, insertadas en el espacio urbano, pisables por supuesto, etcétera, que son aquellas en las cuales hay el intercambio de aire para la ventilación y unas trampillas, digamos, para las salidas de emergencia en caso fuese necesario, pero también a ras de suelo. Con lo cual, digamos, estamos ante un metro, yo diría, de vanguardia, ¿no? de última generación. Se va a realizar con la ayuda de 2 tuneladoras, que son de diámetro 10,20 metros, exterior, interior 9,26, y también hay una parte que se realiza con un método convencional de avanza y destroza llamado nuevo método austríaco. Este es un esquema de una tuneladora, no me voy a entretener mucho porque no hay tiempo, aquí está la cabeza. La virtud que tiene la tuneladora, como digo yo, es una industria con patas que camina, ¿no? Porque ella misma va andando, va caminando, excava el material y ella misma va colocando unos anillos, que aquí no se ven muy bien, pero unos anillos que van conformando el propio túnel, de manera que cuando ya termina, ya el túnel está hecho, ya a punto de colocar las vías. Aquí les voy a... Una imagen vale más que 1000 palabras y verán lo que les decía, ¿no? Que la propia tuneladora va colocando. Esta es la cabina, la que hemos visto, el panel de control de la persona el maquinista, digamos, de la tuneladora. Esos son distintas vistas de la propia tuneladora. Una tuneladora tiene trabajando a su alrededor aproximadamente, contando los 3 turnos, unas 200-250 personas. Los túneles suelen trabajar 7 de 7, 24 de 24, solo paran para el recambio, digamos, de las herramientas, etc. Este es el cale de una tuneladora en el momento de llegar a una estación. Bien, ¿qué es lo que va a facilitar en cuanto a la movilidad y a la accesibilidad para la ciudad de Lima y Callao este metro? Pues de momento un ahorro de tiempo considerable. Actualmente, desde Municipalidad de Ate hasta el Callao se demoran mínimo 2 horas y media, eso se va a convertir en 45 minutos y para el ramal de esas 8 estaciones en 13 minutos. Estas son unas estadísticas de la accidentabilidad que hay en Lima. Fíjense la congestión y la tasa de accidentabilidad es altísima y además va increciendo. Aquí podríamos ver, digamos, todo lo que son los datos promedio
que han habido del 2010 al 2013, pero evidentemente en Lima se concentran pues gran parte de la accidentabilidad, más que la mitad de toda la metrópolis, ¿no? del área metropolitana. Además, nos va a proporcionar, como decíamos, una movilidad sostenible, por los motivos que hemos dicho. Va a mejorar la calidad del medio ambiente. ¿Por qué? Porque reduce la contaminación en la medida que 1.200.000 personas ya no discurren en otros medios de transporte que utilizan energías no sostenibles y van en el subterráneo con una energía limpia como es la eléctrica. Pero además tiene la ventaja adicional de que no tiene ni contaminación acústica ni contaminación visual. Permite además recuperar ese entorno urbano, ese bien que hablábamos antes finito y tan escaso, y en la medida de lo posible, en la medida en que se pretenda llevar a cabo una política de pacificación de la ciudad, permite recuperar la ciudad para ser más vivible, más paseable. Y además nace con un concepto de accesibilidad universal, no solamente para personas en silla de ruedas, sino cualquier handicapé, cualquier persona con movilidad reducida, aunque sea temporalmente. Pensemos que además el hecho de que 1.200.000 personas utilicen un modo de transporte que no compite en superficie con el resto de modos que sí necesariamente van con ruedas, ¿no? Como es el autobús, como es el BRT, etcétera, y sí van en superficie, eso lo que hace es favorecer que la velocidad comercial de esos otros modos de transporte que sí permanecen allí mejore. O sea, tiene como un doble efecto, un efecto, digamos, dominó. Y algo que es súper importante. Mire, los 2.000 millones para el financiamiento de esta infraestructura se tenían que haber conseguido el 28 de octubre de 2015 y anterior a esa fecha, en julio, ya estaban conseguidos. Tuvo tantísimo éxito la emisión de bonos que eso, la lectura que hay que hacer de eso es lo mucho que dice a favor del país Perú y de la ciudad de Lima y de la estabilidad económica y el crecimiento económico del país. Con todo esto, en fase de construcción, esta concesión contribuye directamente al 0,5% del PBI anual. Recalcar que es el 0,5 y no el 3, como alguna vez he escuchado en los medios. Y además tiene un beneficio social. Ustedes saben que una infraestructura, y somos técnicos todos y eso debemos de saberlo, no se puede solamente valorar o comparar con cualquier otra de cualquier otra ciudad del mundo, simplemente por cuánto vale el concreto o el fierro que estamos colocando ahí. Eso significaría, vamos, un suspenso en un examen, ¿no? Yo que soy profesora de universidad, porque lo que hay que hacer, evidentemente, lo mínimo que hay que hacer son unos análisis multicriterio y coste-beneficio para poder comparar y luego priorizar infraestructuras. Pues bien, el beneficio social de esta infraestructura está cifrado en 20.000 millones de dólares. Genera puestos de empleo. En el momento cumbre de mayor producción de esta obra, estoy hablando fase construcción, directamente empleados que se puedan contar en obra, habrá más de 5.000 personas, pero hay más que 25.000 de lo que llamamos indirectos, de toda la industria que hay alrededor, pero también hay mucho personal staff, mucho personal en distintos niveles, digamos, que uno no los va a poder encontrar cada día en la obra. O sea que realmente está generando un motor de empleo para el país. De hecho, la voluntad de las 6 empresas que conforman el consorcio, la peruana Cosapi, la italiana Salini Impregilo, italiana también Ansaldo STS, Hitachi Rail Italy, que es japonesa ahora y compró Ansaldo Breda, que fabrica los trenes, italiana, y las 2 españolas, Fomento de Construcciones y Contratas y ACS, en el caso de la concesionaria Iridium, a la cual represento, tienen toda la voluntad, y así se está haciendo, de que el grueso del personal sea del país. Solamente se llevan expatriados a Perú para puestos clave que requieren un know-how que, debido a que aquí es la primera vez que se hace esta infraestructura, pues no los podemos encontrar. Pero la voluntad es de
la capacitación y de la transferencia de la tecnología, porque ustedes van a ser los ingenieros de las futuras líneas y de los futuros, digamos, modos de transporte, sean metro o sean los que sean, o de la futura estructuración del territorio de la ciudad y del país. Y por lo tanto es importante que se conviertan en expertos de todo lo que se esté construyendo, ¿no?, en el país. Como ya hemos dicho, se van a revalorizar los predios de manera importante. Va a haber un incremento de actividad económica y de negocios en el momento en que una ciudad es mucho más paseable, apetece mucho más entrar, salir de los comercios, etc. Y, por supuesto, va a contribuir a la seguridad, a la calidad y a la modernidad por aquellos motivos que antes decíamos. Antes hablábamos de que durante construcción va a haber la mínima afectación en superficie, y es así porque las estaciones se van a construir con el método de cut and cover, que consiste en excavar esos muros pantalla en contacto con el terreno, luego unos pilotes, luego cubrir con una losa y al abrigo de la losa ir excavando los distintos niveles, nivel vestíbulo, nivel andén. A la vez, las estaciones, en el caso, por ejemplo, de las que pasan por avenidas anchas como la carretera central, van a servir, y así estaban las bases y así se está haciendo, como paso inferior totalmente gratuito, porque es en la zona no paga, con escaleras mecánicas incluidas y ascensores, para que los ciudadanos puedan pasar de una vereda de un lado de la carretera al otro con toda seguridad. Bien, esta es una imagen de los trenes, ya vamos por el tren número 18 y ya llegaron los 4 primeros, están en Lima. Bien, aquí no voy a repetirme mucho, pero realmente esta es una imagen de una ciudad, ¿no?, en este caso Kabul, que hablando de lo que es el planeamiento urbanístico o la planificación urbana, ¿no?, pues es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para poder ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en caso de que se tenga que conservar, para su conservación. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno se pregunta cómo se planifica o cómo se proyecta una infraestructura. Aquí he puesto una de las que había ejecutado hace años, es un metro en otra ciudad que se llama Tarrasa, y uno dice, pues qué raro que, ¿no?, que por ejemplo que hace esta curva, ¿no?, etcétera. Entonces, claro, cuando uno mira el mapa de metros, antes hemos visto el de Shanghái, el de Madrid, el de Copenhague, etcétera, vemos que son arañas que tienen distintas formas, ¿no? Pensemos que las ciudades como la mía, que ya hace casi 100 años o más de 100 años, que tienen una red de metro, y ahora me voy a centrar en el metro porque seguramente es lo más complicado, pues porque normalmente discurre en subterráneo y tiene que tener una serie de insumos, o sea, tiene que tener en cuenta más insumos que si uno proyecta en superficie o en elevado. Por eso me centro en este, pero en general el criterio, el razonamiento es válido para cualquier infraestructura, en este caso urbana. Bien, pues cuando resulta que uno ve los planos de los metros, digamos los esquemas, dice que es raro que, por ejemplo, hay ciudades en que todos van a parar de forma concéntrica, ¿no? Van al centro de la ciudad, como si fueran líneas radiales que salen del centro de gravedad. Otras, de repente, son como anillos que dan la vuelta. Otras, como la de Lima, más bien de norte a sur, de este a oeste. ¿Por qué? Bueno, todo tiene un porqué. En general, las ciudades antiguas, el centro de la ciudad era lo máximo, ¿no? Y todo el mundo, viviera donde viviera, que iría ahí al centro. Por eso las primeras líneas eran radiales y se encontraban todas en el centro. Pero claro, eso no era útil, porque si uno iba de un punto del extrarradio al centro, para poder cambiar de línea, tenía que pasar necesariamente por el centro. No podía cambiar a mitad de trayecto, que le hubiera sido un ahorro de tiempo. Evidentemente, con los años y con el expertise, pues se han ido dando cuenta de que conviene ir también lograr esas conexiones que estábamos hablando antes y lograr, por ejemplo, si todo es radial, alguna de perimetral para que vaya interconectando en esa circunferencia, ¿no? Y como esto, pues muchos tipos de arañas que se pueden planificar también en función de la forma de la ciudad. No es lo mismo una ciudad que sea más o menos ovalada en su territorio o que sea como Lima, que es muy alargada y más estrecha. Todo esto hace que no pueda ser el mismo esquema
la misma planificación en una ciudad que en otra. Aquí les he puesto que una estación es la puerta de entrada a ese modo de transporte. Es la primera imagen, buena o mala, que nos vamos a llevar de ese modo de transporte que luego vamos a encontrar. Evidentemente, partimos siempre, o debemos de partir siempre, de unos buenos estudios de demanda y detectar cuál es la zona de influencia que va a tener una determinada estación. Luego habrá que ver distintas alternativas de trazado, atendiendo a pendientes, atendiendo a condicionantes, como pueden ser las napas freáticas, los distintos tipos de terreno, la distancia a los edificios, etcétera, etcétera. Pero una vez que tenemos, digamos, la parte central del trazado, luego este trazado va a sufrir ajustes. ¿En función de qué? En función de su implantación en el entorno urbanístico. Antes hablábamos de los accesos, de las rejas, a los pozos de ventilación, subcentrales, salidas de emergencia, ascensores, etcétera. También hay que tener en cuenta, cuando he hablado del mal y lo he dicho, las actividades que se realizan alrededor de una estación, o, por ejemplo, estaciones cercanas. De nada serviría que una estación se separara 200 metros de otra y de repente hubiera 2 kilómetros hasta la siguiente. ¿Por qué? Porque el tren tendría que arrancar y prácticamente frenar, ni siquiera podría alcanzar su velocidad comercial. Y en el siguiente trayecto, al revés, se haría muy largo. Las personas solamente tendrían 2 estaciones en 2 kilómetros. Evidentemente, a todo el mundo se le ocurre que la distribución, la interdistancia entre estaciones tiene que ser más o menos homogénea. En el caso del metro de la línea 2 estamos hablando de 1 kilómetro, a veces no llega, a veces es 1 kilómetro justo, a veces son 900, 950, pero tiene que ser más o menos homogénea para poder mantener la regulación del intervalo. Hay que maximizar estratégicamente, colocando la estación, la población y los servicios en esa zona de influencia a la que se va a dar accesibilidad. Y siempre minimizar los recorridos peatonales. Es totalmente disuasorio que hagamos recorrer largos pasillos a un ciudadano, a un viajero, digamos, que va a tomar ese modo de transporte. Porque subirá el primer día, subirá el segundo día, pero el tercer día, si tiene una opción mejor, la va a tomar. No vamos a captar ese pasaje. Hay que pensar en la centralidad. No estoy hablando ahora solamente de metro, también estoy hablando de terminales de transporte de autobuses, etcétera. Y hay que lograr una fácil y rápida identificación. Eso se logra de muchas maneras, entre ellas con elementos tipo logo, etcétera. Y siempre buscar no la competencia modal, sino la complementariedad modal. Bien, aquí unas imágenes, que es un render de la línea 9 del metro de Barcelona. Es la línea más larga de Europa, tiene 50 kilómetros con 52 estaciones, y baja hasta 75 metros de profundidad. Debido a esto se pensó que la propia tuneladora podría construir un túnel algo más grande, con una losa que lo dividiera en dos, arriba el andén superior y la vía superior, abajo el andén inferior, la vía inferior, y de ahí el pasaje se subiría y se bajaría a la zona de vestíbulo a través de grandes baterías de ascensores o escaleras mecánicas. Esto es un concepto innovador que no se ha hecho nunca en el mundo y que fue útil en este caso. La tuneladora fue la primera tuneladora de gran diámetro, 12 metros del mundo. Estamos hablando del año 2000-2001. Como ven aquí, este es el plano de lo que sería la losa intermedia que divide andén y vía superior y andén y vía inferior. Estos son los pozos antes de que se les coloquen o las escaleras mecánicas o los ascensores, ya completamente anillados con el concreto. Y esta es la estructura metálica que alrededor del pozo va a albergar los ascensores. O sea, esta estructura metálica es la que aquí vemos de color, que está recubierta por la correspondiente arquitectura. Y entre cada dos de ellas hay ascensores que bajan y suben. Y hay baterías múltiples en función de la demanda esperada en cada una de las estaciones. Tiene también un tramo en la zona industrial, en donde ya no hay vivienda, de lo que es elevado, y allí las estaciones, como pueden ver, pues están cubiertas pero elevadas.
Esta es una zona del puerto, una zona en donde hay mucha industria y también algunas empresas de servicios, pero no hay vivienda. O, por ejemplo, este otro caso, ¿no?, que es muy antiguo. Esta es una de las líneas más antiguas de Barcelona que se aprovechó, fíjense qué forma tan tortuosa, se aprovechó unas grandes alcantarillas para crear los pasillos de acceso a lo que era la estación. En amarillo, los trenes de cercanías. En rojo, a cada lado, la vía de ida y la vía de vuelta de metro. Aquí lo vemos en una sección. ¿Qué ocurría? Uno iba a la zona y siempre veía que aquí había un edificio alto, aquí otro edificio alto y aquí había un edificio muy bajito. ¿Qué ocurría? Que este edificio bajito estaba encima de la bóveda del metro y de un trocito de la bóveda amarilla del tren de cercanías. Para poder remodelar esa estación se tuvo que pensar de manera integral, de manera conjunta. Uno no puede decir, yo voy a hacer mi metro, yo voy a hacer mis ferrocarriles y si luego dejo hipotecada la ciudad y la posibilidad de que aquí hubiese un hotel, un edificio, lo que fuere, pues no me despreocupo. No. O sea, esta es una muestra más de que el planeamiento urbanístico tiene que ir de la mano del de transportes y viceversa. Bien, pensando en conjunto se logró hacer un vestíbulo que en una zona estaba la R de Rodalías, que es la traducción de cercanías, y en la otra estaba el metro, y dejando esos pilares preparados para que el día de mañana se pudiera construir en altura. Bien, no me alargaré mucho más, solamente decirles que hay algo que es la estrategia de gestión de lo que son las infraestructuras de transporte. Hay que gestionar con criterios empresariales y profesionales. La cuenta de explotación debe propinar la máxima calidad de servicio al mínimo coste y logrando la máxima rentabilidad de la inversión. Los ingresos de explotación que les hay de directos y de indirectos, los directos son los propios que tiene esa terminal del transporte por su propia actividad de transportar viajeros, pero no son menores los ingresos indirectos por alquileres de locales comerciales, bares, restaurantes, kioscos, librerías, para farmacias. De hecho, el círculo virtuoso de esa gestión, y eso vale para aeropuertos, vale para puertos, etcétera, es obtener rentabilidad con grandes ingresos indirectos y pequeños ingresos directos. Y por último, les repetiría unas conclusiones que ayer escuché en el CADE por parte del señor Rodríguez Pastor, pero que me hizo mucha ilusión oírlo porque yo lo he dicho en otras ocasiones. Digo, no sé quién se está copiando a quién, pero yo por si acaso digo que él lo dijo ayer, que es: trabajen en algo que les apasione. Procuren rodearse y aprender de profesionales de gran nivel, de gente brillante. Procuren pensar en grande, no se conformen en pensar en pequeño. Salgan de la zona de confort y trabajen duro. Muchas gracias.